Hola, bienvenidos una vez más a nuestro espacio Entrevistas A. Y como os decíamos en la que os hemos colgado anteriormente, nuestra iglesia, El Camino de La Coruña, Iglesia de Asambleas de Hermanos, Iglesia Evangélica, pues estamos haciendo un retiro de nuestra iglesia aquí en un lugar tan precioso como es Portonovo. Y hemos aprovechado para hacer unas cuantas entrevistas para vosotros y esperamos que sean de bendición. Hoy tenemos en este momento a alguien de nuestra iglesia que lo habéis visto, lo habéis oído. Él es Abel Méndez Díaz, ingeniero naval, miembro de nuestra iglesia. Y tenemos un tema muy bonito, ¿no, Abel? Sí, vamos a hablar hoy de las madres, de los niños, de nosotros como hijos también de Dios y de lo que supone el tener una madre y el sentirse querido y protegido. Y sobre todo me encanta el título que me has dado de esperar en Dios, porque eso es muy difícil, ¿no? Sí, la verdad es que es difícil. Vamos a ver el caso de varias madres que han tenido serias dificultades para confiar en Dios, para esperar en Dios. Abel, tú me has dado un texto de base que es buenísimo. Me hace mucha gracia porque yo lo tengo oído muchas veces en entierros, que es el Salmo 39:7, que dice: y ahora qué esperaré, mi esperanza está en ti. Y yo no sé por qué a veces oyes muchas veces repetido una cosa que te la enfilas por ahí, pero realmente una madre que espera tener un hijo, un problema que esperamos que se resuelva, este versículo es un encanto. ¿Qué puedo esperar? Esperar en ti, ¿no? Sí, la verdad que es complicado interpretar bien ese versículo. ¿Qué es esperar en Dios? ¿Es relajarse y sentarse en una silla porque no tenemos nada mejor que hacer? ¿O es realmente poner la confianza que uno tiene en Dios porque en esa situación pues espera que Dios actúe? Realmente tiene su truco, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a hablar, como tú decías, de diferentes madres de la Biblia que han tenido que esperar, que han tenido que hacer muchas cosas. Y bueno, tu mamá partió con el Señor de hace algunos años y eso es tremendo, nunca se olvida, ¿no? Te deja la marca. Pero bueno, efectivamente, nos ha dejado la marca y sobre todo nos ha dejado tanto a mi hermano como a mí, que nos ha abierto el camino también del Señor, ¿no? Y eso pues es el papel de una madre, por supuesto, y siempre. Pues desde aquí un recuerdo para mi María Jesús. Vamos a ver, Abel, ¿qué papel juegan las madres en la vida de sus hijos? Bueno, las madres juegan un papel fundamental y los niños, incluso yo tengo niños pequeños, son conscientes de ello desde que nacen, ¿no? Cuando un niño tiene un problema en el parque, lo primero que hace sale corriendo a la madre, y si cree que tiene mucha razón, hasta se atreve con la madre del rival, ¿no? Entonces, que eso ya es la figura del vengador, ¿no? Cuando uno se cree que tiene mucha razón. Así que ellos desde bien pequeños eso lo tienen interiorizado. ¿Cómo era percibida la maternidad? Porque, a ver, estamos hablando de hoy, de ahora, de tus niños, son pequeños, pero en tiempos bíblicos, estamos hablando de Israel, de hace muchísimos años. ¿Cómo era percibida la maternidad? Pues mira, en la época bíblica las madres, que todas las mujeres querían ser madre por una razón, es que tenían la expectativa de poder dar a luz al Mesías. Entonces, una mujer que no era madre, para ella era una afrenta, era que como si Dios la estuviera castigando por algo. Entonces se sentían totalmente frustradas. Tenemos un ejemplo en la Biblia, el profeta Isaías, que en una época de escasez de hombres debido a las guerras, dice que se acercan a él varias mujeres y le dicen: danos un hijo, aunque solamente nos des eso. Es decir, renunciaban al derecho que tenían las madres de que el padre las mantuviera y protegiera a los hijos. Solamente querían de él que les diera el hijo y eran capaces de renunciar a cualquier otra cosa, pero no quedarse sin hijos. Además, era una afrenta tremenda, ¿no? Cuando este versículo que dice: el Señor, os tengo esculpidos en la palma de mi mano, nos hace referencia histórica, tú sabes mejor que yo esto, a cuando una mujer tenía un hijo, a fuego ardiente con un punzón se lo grababa, por si acaso el hijo le moría, ella decía: cuidado que yo no he sido estéril. Hasta ahí llegaban las cosas, ¿no? Bueno, la verdad es que hay cosas que son difíciles de explicar con la cultura actual. Claro. Por ejemplo, las hijas de Lot emborrachan a su padre porque creen que es el último hombre sobre la tierra para quedarse embarazadas de él. Y a veces juzgamos y no sabemos el entorno, ¿no? Tamar pierde a su marido, y como no hay quien le levante descendencia,
se hace pasar por una prostituta para que su suegro Judá le levante la descendencia. Y esas cosas hoy no las entendemos, pero en aquella época eran perfectamente entendibles, claro, y fruto de la desesperación de ellas ante la idea de quedarse sin hijos. Háblame un poquito de súplica de mujeres estériles, porque hay muchas de importancia, y en la línea de Cristo, que luego han podido dejar de ser estériles. Háblame un poquito de esto. Pues mira, yo te voy a leer 3 frases de 3 mujeres estériles en la Biblia. Y esto pues nos hace ver también el estado de ansiedad en el que se encontraba. La primera es Raquel. Raquel le dijo a su marido: dame hijos o si no, me muero. O sea, es una sensación, la verdad, que de angustia plena, ¿no? Y cuando por fin los consigue, respira aliviada y dice: Dios ha quitado de mí mi afrenta, que se traduce también por mi vergüenza. Es una mujer que se sentía avergonzada porque Dios no le había dado hijos. Ana era la esposa de Elcana, y tenía otra segunda esposa, este señor. Bueno, pues la otra esposa sí tenía hijos, pero ella no los podía tener. Y vemos en esta mujer síntomas de depresión. Dice aquí, su rival, nos está diciendo la palabra en 1 Samuel 1, 6 y 7, la molestaba y se burlaba de ella, humillándola, porque el Señor la había hecho estéril. Y su marido le decía: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Depresión. Una mujer totalmente deprimida, angustiada, y además había otra que se burlaba de ella por causa de este motivo. Y a día de hoy seguramente lo analizamos y a lo mejor no era suya totalmente el problema, ¿no? Pero sí se sentían que cuando no tenían hijos era algo que era personal, y debido a que Dios había puesto en ellas algo que se lo impedía. Es impresionante esto, porque es un poquito la pregunta que te voy a hacer relacionada con la anterior. Mujeres estériles que han sido instrumentos de Dios, porque hoy pasa, ¿no? La persona que menos te parece que puede ser un instrumento en manos de Dios, lo es a lo grande, ¿no? Y una mujer como no grata, todo esto, han sido mujeres instrumentos en manos de Dios. Sí, ahora que hablamos de esto me recuerda a otro ejemplo de otra mujer, ¿no? Que puede ser Elizabeth. Elizabeth era una persona que ya era mayor, y en su pueblo le tenía incluso un mote, le llamaban la estéril, porque ya era muy mayor y tuvo un hijo pues en su vejez, ¿no? Entonces hay muchas mujeres, encontramos en la palabra, que han tenido problemas para tener hijos, y que se encuentran, como bien decías antes, en la línea de Jesús, ¿no? En la línea del Mesías. Y nos preguntamos por qué Dios no escogió a gente que era importante en aquel momento, gente que ya era algo, y escogió a estas personas que tenían estas grandes carencias y estas grandes dificultades. Oye, Abel, pero me estoy acordando de las palabras del Nuevo Testamento. Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. A veces el Señor actúa de esta manera, ¿no? Pues Para mira, que nadie se gloríe. Me lo has quitado la boca, porque yo tengo ese versículo para leer, incluso una versión un poco distinta. A ver, dime, cuéntame. Es una versión de la Biblia que se llama La Palabra Hispana, y dice: Dios ha escogido lo sin importancia según el mundo, lo despreciable, lo que nada cuenta, para anular a quienes piensan que son algo. Qué bonito. Es muy bonito, ¿verdad? Dios ha escogido lo menospreciado para que aquellos que piensan que son algo, pues se den cuenta que realmente no son nada, y que Él no actúa con los mismos criterios que actúan las personas, sino que Él es distinto y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Qué bonito, qué bonito. Ahora, háblanos de alguna de estas mujeres. Nos hablaste de Elizabeth, de Ana. Háblame de más mujeres, porque hay unas cuantas. Sí, bueno, en estas mujeres en todas vemos una tónica, ¿no? Y es que lo pequeño cobra valor. O sea, cuando vemos que hay algo que está perdido, como Ana, que es muy mayor, que tiene un mote que le llama la estéril, vemos otras personas que son objeto de burla por mujeres incluso muy cercanas a ellas, y Dios las escoge. De repente vemos una tónica en la Biblia, y es que lo pequeño toma valor, y Dios irrumpe en escena en un momento en el cual nosotros pensamos que ya no hay esperanza. Y hay mujeres en las que también han tenido ellas que actuar de una manera, digamos, valerosa en algún momento de su vida, ¿no? Y no necesariamente relacionado con los hijos. Pues, por ejemplo, tenemos el caso de Débora. Y Débora es una mujer que actúa en un momento de Israel en el cual nos encontramos con que llevaban 20 años siendo oprimidos por el rey de Canaán. Esto lo podemos encontrar en el libro de Jueces, capítulo 5. Y Débora, pues las mujeres en aquella época, la verdad es que pintaban muy poco a la sociedad. Sin embargo, ella, cansada de ver cómo este hombre las oprimía, pues actúa con armas de madre, actúa con determinación,
y actúa también con valentía, ¿no? Y dice un versículo en la Biblia que es el punto en el que ella decide hacer algo, ¿no? Y esto se encuentra en Jueces 5:7 y dice así, también una versión que se titula Traducción en lenguaje actual, voy a leer. Dice así: los campesinos no podían cultivar sus tierras, entonces yo, Débora, me levanté para defender a Israel como defiende una madre a sus hijos. La versión bonita. Sí, ella actúa como una madre que acoge a todo Israel y con valentía y con determinación, no por su capacidad como guerrera, sino por sus armas de madre, determinación y valor, defiende a Israel, y por 40 años hubo paz. Pero esto es precioso, porque fíjate que además se le dice por mano de mujer entregar al Señor, pero ella, a pesar de ser una, podemos decir, militar, todo una mujer especial, no deja de tener esa capacidad de madre, hace justicia bajo su palmera, es una mujer increíble, ¿no? Sí, que a veces tenemos un tanto estereotipada. Sí, lo has dicho bien, o sea, con mucha frecuencia Dios se sale de la casilla en la que nosotros hemos puesto las personas y las circunstancias y actúa a su conveniencia y a su criterio. Genial. Una madre especial, más que especial, creo que la que más, es María, ¿no? Y aquí sí que quisiera que te pararas un poquito, porque pues gente de trasfondo católico a veces juzga mal lo que nosotros creemos de María. Háblame un poquito del caso de María, la Madre de Jesús. Bueno, la verdad es que el caso de María es también un caso, como todos, excepcional, ¿no? En primer lugar, es una persona muy joven cuando entra encinta, ¿no? por obra del Espíritu Unos 15 Santo, años o así. y nadie la cree. O sea, ni siquiera el que iba a ser su marido, José, la cree, porque dice la Biblia que tenía pensado abandonarla en secreto. Con lo cual, es una situación para una persona tan joven, que la persona con la que se va a casar, sus padres, sus suegros, toda la gente en aquel lugar en el que vivían, nadie la cree, porque la verdad es que es una historia increíble, un poco complicada, ¿no? Posteriormente ya nace su hijo, y cuando ya parece que ha vuelto todo a su cauce, tiene que huir a Egipto, porque hay un decreto de Herodes en el cual se dice que todos los niños menores de 2 años pues que deben de ser muertos, etc. Con lo cual, vete a otro país, a otro idioma, a otra cultura, para escapar de este hombre. Y ya cuando puede regresar finalmente a su tierra, a Palestina, Jesús empieza a crecer y empieza a actuar un poco más independientemente, y ella, que se siente muy responsable sobre el niño, lo pasa mal. Hay un episodio en la Biblia en el cual van al templo de Jerusalén y Jesús pues como que se pierde en la multitud, y ellos creen que va con unos familiares y se marchan, y cuando se dan cuenta que no está, vuelven a buscarlo y por 3 días lo buscan, y cuando lo encuentran le dicen: ¿por qué me has hecho esto? Estábamos en tremenda angustia. Luego es una mujer que lo ha pasado muy mal, pero que tenía muy claro desde el principio que Jesús y es iba a ser interesantísima una persona... la contestación que Jesús les da. Sí, sí, los dejó así, quieto parado. Tenía que estar yo, y ella dice la palabra que guardó todas estas respuestas en su corazón. Y finalmente, en la cruz, no encontramos a otro familiar, pero allí está su madre. O sea, no están sus hermanos, su padre ya había fallecido, pero allí está su madre a los pies de la cruz. Qué bonito. Y como él la entrega a Juan, y como no se olvida de su madre física. Ahora, Abel, también ha habido madres malas, y cuando hay madres malas esto es terrible, ¿no? Bueno, sí, vamos a hablar de un ejemplo de una madre, vamos a decir mala entre comillas. Sí. Es la madre de Jefté. Jefté, en el capítulo 11, el primer versículo del libro de Jueces, nos cuenta toda la historia de Jefté en una frase. Dice: Jefté era un varón esforzado y valiente, pero su madre era una mujer ramera. Entonces nos lo exalta, el varón esforzado y valiente, y al momento, pero tenía un pero este hombre, su madre era una mujer ramera. Y esto fue circunstancia o motivo de que cuando su padre murió, sus hermanos no quisieran que heredara con ellos y que lo expulsaron. Y lo echaron, y tuvo él, por culpa de su madre, él no había hecho nada, él no tenía ninguna culpa de la condición de su madre, tuvo que marcharse a otro país, incluso a otra actividad distinta, y vamos a ver cómo también fue instrumento en mano de Dios. Ahora vamos a aplicar un poquito todo esto que hemos dicho. A ver, esto ya lo hemos tocado un poquito antes, pero la debilidad da lugar a la fe, ¿no? Cuando hay, a ver, a mí me encanta este versículo de Proverbios que dice: 7 cosas aborrece el Señor,
La primera de ellas es el altivo de ojos. Y ahí no podemos obviar recordar al gran pecado de Satanás, que fue el orgullo. Y cuando hay alguien altivo, soberbio, realmente a nadie le gusta, ¿no? Pero al Señor por alguna razón le desagrada muchísimo. Y cuando alguien es, no que se sienta débil, o a mí me molesta mucho, por ejemplo, cuando, ay Señor, qué pecadores somos, o qué cosa. No, somos hijos del Señor, ¿no? Pero cuando sentimos realmente nuestra debilidad, eso aumenta nuestra fe en un Dios todopoderoso, ¿no? Es muy curioso el tema este de la debilidad, y por eso hemos hablado también antes un poco de las madres, como personas que se sentían débiles, que se sentían lo peor de la sociedad, lo más despreciado, finalmente Dios las exalta. Hay una frase del apóstol Pablo, una petición, una oración que le hace a Dios, en la cual le dice: quítame un aguijón en la carne, que se piensa que era una enfermedad que él tenía, porque me está atormentando. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esta es una frase que yo por mucho tiempo leí mal, o sea, leía tu debilidad. Y realmente no, el Señor está diciendo la debilidad de manera general, como si fuera algo que a Él le agrada. Y esto, cuando lo leí la segunda vez y la tercera, me llamó mucho la atención, porque el Señor, ¿cómo puede ser que le agrade algo que a ojos de los hombres es una cosa indeseable? Y es porque cuando uno es débil, entra en un estado de dependencia de Dios, en el cual pone toda su esperanza en Dios. Digamos que la fe actúa de una manera distinta, y es en este estado de fe en el cual Dios puede obrar en nuestras vidas y hacer grandes cosas. Por eso al Señor no le gusta la gente altiva, le gustan los pobres de espíritu, que son aquellos que dependen de Él en todas las cosas. Vamos a ver, tú ves aquí mujeres diferentes, desesperación, súplica, crítica, hemos hablado de todo esto, para Ana, sufrimiento, llanto, depresión, como Ana, burla, Débora, que no encuentra sosiego ante la injusticia, María, la vergüenza que tuvo que pasar, la madre de Jefté, como acabamos de hablar, a todos, hombres y mujeres, pero hablando del tema de la dependencia de Dios, de nuestras propias incapacidades que nos hacen decir, es que yo tengo que depender de un Dios mucho más grande que yo. ¿En qué nos puede ayudar? Mira, primero, el hecho de que todas estas personas fueran débiles nos ayuda a entender mejor cómo actúa Dios, cómo Dios coge y exalta a lo que se está humillado y lo lleva hasta una posición de privilegio. Y nosotros, cuando nos encontramos en estas circunstancias de debilidad, no debemos entrar por el camino de la angustia, de la desesperación o de la depresión, como hemos visto antes en algún caso, sino que debemos de poner toda nuestra esperanza en Dios, debemos de confiar en Dios, esperar en Dios, y no esperar como alguien que se queda en ese estado porque no tiene nada mejor que hacer o porque no tiene ninguna otra opción, sino esperar con una expectativa de que Dios actúe y poner toda nuestra confianza y todo nuestro interés y toda nuestra emoción en que Dios va a actuar y Dios va a permitir que las cosas sean de otra forma. Entonces, ya para ir terminando, esperar en Dios no es solo difícil que es, cuesta mucho, ¿no? A veces nos parece imposible que el Señor realmente haga un milagro en nuestras vidas. Queremos que actúe en nuestro tiempo, y nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. ¿Qué cosas podemos hacer prácticas que nos ayuden a esperar en el tiempo de Dios? Mira, hay una imagen muy bonita de que representa un estado de confianza similar al que requiere la espera en Dios, y está en el Salmo 131, y es el niño en el regazo de la madre. Es un niño que está tranquilo, que sabe que puede dormir, que sabe que no tiene de qué preocuparse, que sabe que va a estar alimentado, que va a estar protegido y que se encuentra seguro. Y de la misma forma, Dios quiere que nosotros confiemos en Él, porque confiar en Dios o esperar en Dios es un estado del corazón. Igual que este niño está tranquilo y está reposado y en su corazón no hay angustia y se encuentra tranquilo porque está en el regazo de su madre, este es lo mismo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Confiar en Dios, esperar en Dios es una decisión personal, es algo que cada uno de nosotros tiene que decidir hacer, y que vemos que el Señor está presente y está participando en cada una de las circunstancias de nuestra vida y está pronto también para liberarnos de la angustia. Bueno, pues para concluir, la cámara para ti. Cualquier persona que nos esté viendo y escuchando, pues no sabemos desde dónde ni en qué circunstancias, pero que realmente esté
casi desesperada, esperando en Dios, ¿qué le podrías decir? Mira, voy a decir una cosa muy importante, y es, volviendo a la figura esta de la madre, que está con su hijo en brazos y que el niño se encuentra seguro y reposado y tranquilo. Tenemos derecho a entrar en este lugar porque la Escritura nos lo dice. La Escritura nos invita a entrar en el regazo de Dios. Es una decisión personal de cada uno de nosotros. Podemos quedarnos fuera, podemos decidir entrar en el regazo de Dios y experimentar su paz. Si de verdad tenemos alguna angustia, si de verdad tenemos alguna opresión en el corazón que nosotros no podemos cambiar, que nuestras circunstancias son totalmente imposibles que puedan cambiarse porque humanamente no es viable, como ocurre con estas mujeres, pongamos nuestra confianza en Dios. Entremos en este lugar en el cual Él quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, quiere tocarnos a cada uno de nosotros y quiere cuidarnos. Así que yo, Beatriz, quiero invitar a todos los que nos puedan escuchar a que hagan la prueba, a que hagan la prueba de confiar en Dios, que le digan, Señor, si tú existes, manifiéstate a mi vida. Si tú realmente estás ahí y estás velando por cada uno de nosotros y nos conoces como dice la palabra que así es, demuéstramelo. Y el Señor va a actuar, porque nunca he escuchado de nadie que le haya planteado estos términos al Señor y que el Señor finalmente no se revelara a su vida de una manera o de otra. Bueno, además que tanto tú como yo podemos afirmar que esto es una realidad en nuestras vidas, ¿no? Eso es, ese es el testimonio más importante y es innegable, ¿no? Eso, contra eso no hay nada que lo pueda refutar. Pues muchísimas gracias por habernos visto y escuchado aquí desde Portonovo, muy cerquita de la playa de la Lanzada, en las Rías Baixas gallegas, en un retiro de nuestra iglesia, Asambleas de Hermanos, El Camino, La Coruña. Beatriz Garrido. Y Abel Méndez. Dios os bendiga.